Mucha gente que está escuchando esto está pensando, vale, muy bien, muy bonito la teórica, pero, por ejemplo, cuando tengo que comer menos, yo lo paso muy mal, ¿no? No me refiero a mí, que yo tengo esta suerte que soy bastante pasota en ese sentido, pero hay mucha gente que sufre muchísimo con la saciedad, pero muchísimo, Sí. tanto que no puede. Entonces yo te pregunto, ¿cómo funciona la saciedad en el ser humano? ¿Y qué cosas puede hacer la gente? ¿Qué trucos, qué dinámicas, qué rutinas para no sufrir tanto con la saciedad? Es decir, gente que, por ejemplo, necesita perder peso y sufre mucho. ¿Cómo podemos saber, cómo puede llevarlo mejor esto? Pues es súper interesante el tema, Jordi. Los mecanismos de saciedad. Mira, cuando tu estómago está vacío y tus niveles de energía Y hace bajan, corroc. por ejemplo, Esa es la señal, cuidado. en el estómago, en las paredes del estómago, empieza a secretarse una hormona llamada grelina. Esa grelina viaja hasta el cerebro Y te avisa. en el hipotálamo, concretamente en una zona llamada núcleo arcuato, y ahí ese núcleo arcuato es donde están las zonas de hambre y de saciedad, van separadas. No es una única zona que o me enciendo o me apago, no es o me activo más de uno o me activo más del otro. El que predomina es la sensación que vas a tener al final. Ajá. Es realmente Curioso. muy interesante. Es como un interruptor, ¿no? Que Es que tiene un interruptor dos posiciones. sería incluso gradual. Ah, hostia. Claro, sí, con intensidad. Ujú. Sería más un termostato. Porque es como que va variando. ¿Estás más cerca de la zona de hambre o más cerca de la zona de saciedad? Es muy curioso. Cuando se despierta ese hambre, porque la grelina lo que va a hacer es activar esa zona, vas a buscar alimento, vas a empezar a introducirlo. Ese alimento, cuando llega al estómago y el estómago empieza a estirarse, ya hay unas inervaciones que mediante el nervio vago llega hasta el cerebro. Y ahí ya está enviando la señal, te empieza a enviar la señal de empieza a saciarte. Por el simple hecho de estar ya llenando el estómago. Todavía no sabe lo que le has metido, pero ya empieza a señalizar. Luego, a medida que los alimentos van pasando al intestino delgado, se va secretando también dos hormonas, la CCK y el péptido I, que también viajan al cerebro y también en el estómago. Tienen dos funciones. En el estómago, reducir la velocidad en la que se vaciará. Por tanto, vas a estar más tiempo con lo que hayas llenado el estómago con él. Y esa sensación de llenado te va a permitir también sentirte saciado. Y luego en el cerebro también activará la sensación de saciedad. Y luego también, a medida que va avanzando la digestión, al final del intestino delgado hay una incretina, una proteína que es la GLP, que también modulará la velocidad en la que se vacía el estómago y te enviará señales en el cerebro para que empieces a sentir saciedad. Entonces, todo eso ya va modulando tu sensación de saciedad y tu reducción del hambre, porque pierdo hambre y encima me siento saciado. Y además hay una cosita más, y es el tejido graso. El tejido graso cumple una función muy importante en la saciedad. Y es que los adipocitos son capaces de producir una hormona, que es la leptina, que viaja también al cerebro, a este núcleo arcuato, y activa también la saciedad y reduce el hambre. ¿Qué pasa con la gente obesa? Porque todo esto funciona muy bien si estamos con una buena composición corporal. Pero en cuanto una persona tiene obesidad, todo esto se va a tomar por saco. Ocurre lo siguiente. Primero, el exceso de tejido graso lo que promueve también es que la leptina se produzca en mayores cantidades. Esa sobreproducción de leptina satura los receptores que hay en el cerebro. Es como que los desgasta, por decirlo de algún modo. Luego tenemos que ese exceso de tejido graso también promueve una mayor producción de citoquinas que son proinflamatorias, que son la interleuquina 6, la TNF-alfa y la resistina, que lo que hacen es dañar esos receptores, hacer que funcionen peor, como ensordecerlos, por decirlo de un modo. Ya llega la leptina, dice, enano, que ya lo tenemos bien, No. Sí, ya está, ya vale. O sea que el mecanismo que regula el hambre y la saciedad, digamos que falla. Empieza a fallar y empieza a no funcionar como debería. Y entonces predomina la grelina. Y entonces las personas obesas tienen hambre a todas horas. Entonces claro, a mí me gusta explicar esto para que la gente entienda que no es una cuestión de fuerza de voluntad. Si tú estás constantemente con hambre, pero un hambre real. Tu cuerpo es como no es que ansiedad. te sabotea, ¿eh? Totalmente. Es un hambre real. Tu percepción del hambre es como la del dolor. O sea, si una persona, o del picor, una persona le pica, pues va a rascarse.
No puedes decirle a una persona, deja de rascarte. Es que siento realmente ese picor, o siento realmente ese hambre. Entonces, realmente es jodido, ¿eh? Es jodido que una persona obesa tenga tan trastocada esa capacidad de poder sentirse saciada. De hecho, a mí hay muchos clientes que me lo comentan. Es que yo no llegaba a sentir nunca saciedad. Ahora sí. Reestructurando la alimentación, sí. Pero es cierto que un mal hábito alimentario todavía promueve más esto en ese núcleo. Tenemos unos receptores de glucemia y de insulina. Cuando la glucemia y la insulina sube y baja repentinamente, que esto ocurre cuando comes, por ejemplo, un ultraprocesado con mucho azúcar, te sube la glucemia y también se libera insulina para meter esa glucosa en las células, baja rápidamente, ese altibajo lo perciben estos glucoreceptores, insulinoreceptores y despiertan el hambre. Y para la gente que no, porque la obesidad creo que merece su apartado, para la gente que no está obesa, que vamos a decir que más o menos está dentro de la media, de lo estándar, y sufre mucho con el hambre. Es porque no tienen un planteamiento alimentario correcto, seguro, 100%. Es porque su alimentación está basada en alimentos que no les genera suficiente saciedad. Probablemente tendrán carencia en proteínas, tendrán un excedente de carbohidratos refinados, sobre todo simples, y esos altibajos, y también una mala distribución de las ingestas, puede también generar ese hambre entre horas o esa falta de saciedad. Y que una persona que lo pasa muy mal cuando tiene hambre, ¿qué le recomendarías? Pues por ejemplo, esa gente que está acostumbrada a hacer lo típico, el snack de la tarde y tal, y en ese momento empieza a dolerle incluso la barriga. ¿Cómo le dirías o qué le dirías para evitar eso? Claro, sería plantearle opciones en esos tentempiés que sean mucho más saciantes. Si lo que suele ocurrir muchas veces es que gente por la noche se levanta con un hambre atroz y les indagas, preguntas y no cenan apenas. Pues claro, normal, si no has cenado correctamente porque tienes miedo a engordar, te levantas a las 3 o 4 de la mañana y devoras la nevera. Devoras la nevera. Entonces realmente todo se soluciona desde el momento en que te levantas por la mañana, empezando a tomar buenas decisiones. Si desayunas, que no es obligatorio desayunar, pero si desayunas, que sea un desayuno suficientemente saciante, que incluya proteínas, que incluya grasas e hidratos de carbono para que rindas bien, pero también esas grasas y proteínas que tienen un efecto muy saciante. De hecho, una cosa que no he comentado es que cuando introduces alimentos en el estómago, cuando pasan proteínas y grasas, esa CCK y esas dos proteínas, esas dos hormonas que se producen en el intestino, sobre todo se ven muy estimuladas con la grasa y con la proteína. Es decir, la grasa y la proteína tienen un efecto mucho más saciante que el carbohidrato, ya que ralentiza ese vacío gástrico. Si tú tienes más tiempo en el estómago los alimentos, si tardas más tiempo en digerir, vas a tener una sensación mayor de pesadez durante más tiempo y vas a estar más saciado durante más. ¿Qué alimentos, para poner algo con nombre y apellidos, qué alimentos que sean nutritivamente sanos, que no tengan muchas calorías para la gente que quiere hacer el snack por la tarde o en algún momento y les va a saciar bien? ¿Qué alimentos recomendarías? Pues por la tarde, es que claro, depende si te lo puedes preparar en casa o si te lo quieres llevar. Si te lo quieres llevar, sí, fíjate que... algo básico. Imagínate que están en el trabajo. Hostia, tengo esta horita que ahora me comería algo. ¿Qué podrían comer ahí? Pues mira, desde un puñado de frutos secos, que muchos les funcionan muy bien, aunque no te genera un llenado de estómago grande, es decir, no vas a tener una sensación de plenitud. Sí que esas grasas y esas proteínas que contienen esos frutos secos van a estimular esa saciedad. Y luego, si quieres algo de llenado, pues puedes combinar, por ejemplo, hacerte un bocadillo perfectamente. O sea, un bocadillo es una opción totalmente válida. Un bocadillo de tortilla, un bocadillo de pechuga. Un bocadillo no está criminalizado, como algunos lo criminalizan, igual que el pan. Para nada. O sea, es totalmente compatible. Otra cosa es la cantidad, la frecuencia. Claro, abusar. ¿Y con qué lo combinas? O sea, me da igual que cojas el mejor pan del mundo y le metas chopet, que cojas un pan blanco y además raciones la cantidad, no te pases y le metas, por ejemplo, pues un típico bocadillo de pollo, tomate y lechuga. O sea, el pan no es un enemigo. No. Que se ha criminalizado mucho el pan. Pero porque la gente abusa de él. En el momento en que abusas, obviamente sí que es un alimento muy energético, poco nutritivo y poco saciante. Entonces sí que es de esos alimentos... No pinta muy bien, ¿eh? Como las pinta. La verdad es que no. Claro. No me gusta mucho la descripción. Claro, lo que pasa es que si lo integras bien, no hay ningún problema. Si ese pan, que es una fuente de glúcidos, lo acompañas de unos vegetales
y de una grasa y de una proteína, tiene un impacto totalmente distinto. Pero si el bocadillo, o sea, si la merienda es un bocadillo de una barra con Nutella dentro, pues la cosa cambia. Claro. Entonces hay que aprender a integrar estos alimentos de tal manera que el impacto no sea negativo. Esto se puede hacer, siempre y cuando que raciones. De hecho, las cosas que más puede beneficiarse una persona aprendiendo a comer bien o contratando un nutricionista es a racionar. Es saber cuáles son las proporciones. Claro, las proporciones de los distintos alimentos en función de mis necesidades. Es lo más valioso, realmente. Es ser capaz de tener una estrategia adecuada. Y luego, pues bueno, en cuanto a las meriendas, desde hacerte queso batido con fruta, bueno, esto sería más en casa, de hacerte unas tostadas, pues hacer unas tostadas con aguacate, huevo, jamón. Tanto opciones dulces como saladas serían totalmente viables. Una típica pieza de fruta para merendar es totalmente válido también. Por ejemplo, el tema de pan que decías ahora, ¿hay algún tipo de pan que recomiendas más que otro? Es que si una persona no tiene un gusto determinado y ahora está escuchando esto y piensa, mira, a mí me gusta mucho el pan, pero no tengo uno. ¿Algún tipo que sea mejor? Te da igual, sí, si te da igual un pan integral, o sea, si te da igual, es decir, no tienes una predisposición a comer pan blanco, que claramente está mucho más bueno. Claramente, o sea, no nos vamos a engañar. Es que el que diga que... Uy, no sé yo, a mí los típicos panecitos integrales me parece que están tremendos, ¿eh? Pero panecitos integrales que llevan semillas, un poquito de frutos secos, tal, o... No, el integral básico, a mí me gusta, ¿eh? Sí. Sí. O sea, que tampoco soy un súper fan del pan, también tengo que decir que no es uno de mis alimentos superpoder favoritos. eso, ¿eh? ¿Sí? Es un superpoder, sí. No, por lo general la gente tiene una palatabilidad que les predispone más al pan blanco, que es un pan con una textura más suave, es más homogéneo, es decir, no te... esos aromas que tiene un pan integral con su masa madre y demás, que además suele ser un pan incluso un poco ácido, no todo el mundo lo aprecia. Entonces, pero es más sano, digamos. Sí, es mejor nutricionalmente. Es una mejor opción, pero sigue siendo tampoco demasiado interesante. Es decir, si lo comparas con unas legumbres o una pieza de fruta o unas verduras, no tiene nada que ver. O con una patata, incluso una patata ganará a ese pan. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta siempre que si puedes sumar, pues bueno, genial. Claro. Si te haces ese mismo bocadillo racionado, sin abusar, acompañado de buenos alimentos, con un pan integral que tendrá una mayor cantidad de fibra, aunque tampoco sea un disparate, pero tendrá una mayor cantidad de fibra y también ciertos fermentos probablemente que hagan que sea más interesante y un poquito más de micronutrientes, eso que estás sumando. Mejor. Pero bajo mi criterio, el problema de la gente no es coger el mejor pan, sino es no abusar del pan directamente. O sea, creo que el primer paso ya simplemente con racionar las cantidades y combinarlas mejor ya ganarán muchísimo. Aquí en España se comía mucho pan, yo me acuerdo, ahora no tanto, pero antes me acuerdo que con la comida era obligatorio que hubiera un montón de pan en la mesa. Sí, y era como raro si no había pan. Y ahora no tanto, ahora es verdad que no lo estoy viendo tanto, pero antes no era como algo en las casas, digamos, normales. Un alimento barato, energético, que nos venía muy bien en esa época. Entonces ahora la gente pues probablemente... Aunque yo creo que se sigue consumiendo bastante pan, ¿eh? De hecho, las personas que tienen problemas con la sal, el principal problema es con el pan. ¿eh? O sea, estoy pensando, pan con nocilla era increíble. Eso era con plátano también. Yo era más guarro, yo era guarro. O con una tableta de chocolate. Es que estoy pensando en mis meriendas. A ver, yo en mi época no es que merendáramos muy bien, lo que pasa es que no deberíamos abusar durante el resto del día. Pero yo me acuerdo que las meriendas eran una guarrada absoluta. Pero probablemente también eras mucho más activo. Bueno, dentro de lo que cabe soy bastante activo, o sea que no, sedentarismo por suerte no me ha matado.